Ahora sí, iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos, todas y todes. Uy, ¿les molesta la palabra qué? Hoy día vamos a iniciar otra edición de qué del Molca, sí. Les saluda quien Abraham, más conocido como Vato de Michi, pero no estaré solo hoy día. Hoy día me acompaña. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio. Es el quinto episodio, si no me equivoco, de El Molcast, el podcast del Movimiento Homosexual de Lima. Y esta vez tenemos un nuevo invitado. Por ahí de repente lo puedes presentar ahora o que se presente. Oh, él viene por País para Todos, ¿No? candidato, candidate a senador. Es muy conocido porque ha sido empresario de discotecas, lugares de la comunidad. Pero vamos a dejar que se presente. Con ustedes, Mario Caros. Muchas gracias. Ya, No, una felicidad estar acá gracias con por la gente. acompañarnos. Gracias a ti. No, una felicidad, repito, estar con gente tan linda, tan amiga, como la gente de MOL, la cual conozco, valoro y hace muchísimos, pero muchísimos años que los conozco y realmente estoy muy halagado de que me hayan invitado. Bueno, Mario, vamos a iniciar esta entrevista. Quería consultar algo porque es algo muy comentado. Uy, estoy redundando. Muchos comentan de la discoteca Perseo que fue una de las primeras discotecas dirigidas a público de la comunidad LGTB. ¿Cuál es su experiencia respecto al mundo de repente de estos lugares? ¿Puedes contarnos un poco más? Sí, mira, yo radicaba en Venezuela durante 3 años, a finales de los años 70, y cuando retornó la democracia acá a Perú, el golpe de Estado lo da Velasco Alvarado. Velasco. Sí, se quedaron 12 años acá, el que terminó pues esta gesta, entre comillas, revolucionaria, porque en realidad se trató de instaurar acá un gobierno cuasi comunista y depredaron el país, lo digo así sin ambajes. Y bueno, en el año 81 regresé para Perú. Con mi hermano pusimos la primera gran discoteca gay de nuestro país, que fue el Perseo. Y entonces tuvimos ahí un ejercicio aproximadamente de 5 o 6 años. Y ahí nacieron los grandes shows, las grandes revistas musicales, los artistas que después se consagraron a nivel nacional, como Coco Marusix, Damin Timoico, Gina Pantera y muchísimos otros más. No, qué genial experiencia, pero justo en ese contexto como para retroceder en el tiempo, ¿no? Si ahorita que estamos atravesando un contexto muy conservador, muy violento con las diversidades en general, ¿cómo era en ese tiempo fundar este espacio de encuentro, de socialización, hasta del networking, imagino? No solamente para la comunidad, entiendo, ¿no? Sino era público, para todo tipo de público. Claro, Pero, ¿cómo era el tema de visibilizarte como parte de la comunidad? ¿Cómo vivían en ese tiempo? Y además que con la llegada de la epidemia del VIH también, ¿verdad? Que es muy cercana a eso. mira, yo siempre he considerado de que la comunidad gay ha sido siempre valiente y audaz y ha tratado por todos los medios de visibilizarse. Y en aquella época, a pesar de que había bastante oscurantismo, eh, el gay siempre sacaba la cara hacia adelante. Y es entonces que pusimos esta discoteca de una manera casi aventurera, pero queríamos darle a nuestro público gay en aquel entonces un lugar de esparcimiento que fuera realmente una discoteca bien montada como tal, para que se pudieran divertir, para que pudieran pasarla bien. Al principio no fue nada fácil, porque la zona de San Borja pertenecía a Surquillo. El distrito de San Borja como tal no existía. Repito, San Borja era una parte de Surquillo y entonces sacamos la licencia en Surquillo, porque no hay una licencia para discoteca gay. Sacas tu licencia para discoteca. Posteriormente, un día el alcalde nos hace una visita, probablemente era un macho cabrío, no sabemos.
ha cambiado de macho. De repente. Y entonces se quedó anodadado, pero de todas maneras se tomó sus tragos, se puso fancy y creo que al final se puso a bailar como una travesti. Uy, dato curioso. ¿Cómo se...? Entonces fue muy divertido, anecdótico y bueno, no sé si alguien le dijo al oído de que lo estaban filmando, pero de alguna manera eso fue pues una posibilidad de poder mantenernos vigentes, ¿no? Posteriormente ya se crea el distrito de San Borja y luego también tuvimos otra situación más o menos parecida, pero al final pudimos salir adelante. Con lo que tú me preguntas acerca del HIV, cuando llega esta enfermedad, este virus, fue pues realmente terrible, ¿no? No se sabía cómo te contagiabas, no sabía si las lágrimas, si el sudor, si el respirar, si el contacto físico con la mano te podía contagiar la enfermedad. Entonces, no había noticias desde los Estados Unidos de cómo contrarrestar la enfermedad. Cuando llega esto, los primeros que caen con la enfermedad son los jóvenes, porque el joven siempre ha sido intemperante, audaz, y creían pues que esa era una enfermedad para gente vieja o una fábula que habían creado los gringos. Y cuando se comienzan a infectar, a la vuelta de 6, 8 meses, les prendía el virus rápidamente, comenzaban las infecciones, que generalmente eran infecciones a nivel estomacal o pulmonar, y no había cómo contrarrestar eso. Incluso entiendo que inicialmente, porque eso fueron varios años después, el Estado no daba tratamiento a las No, personas. para nada, Era uno que tenía que arreglárselas como pudiera. para nada, no había cómo. ¿Cómo parabas eso? No había una medicación ya establecida, era terrible. Al extremo que nosotros en la discoteca, por ejemplo, ya suprimimos los vasos de vidrio y comenzamos a vender los tragos en vasos de plástico, descartables, para efectos de que si la gente tenía alguna idea o alguna sospecha de que te ibas a enfermar a través de la saliva, pues tuvieras siquiera ese acicate de que, no, por la saliva no me voy a contagiar. En ese momento, claro, y aún así persiste que, por ejemplo, yo me tocó con personas que no tienen información respecto al VIH, incluso siguen pensando que por ahí puede haber contagio por la saliva, etcétera. No tenemos la información que tenemos ahora, que ya está bien detallado, tenemos PrEP, hay bastante información, pero aún así persisten algunas personas de repente que no tienen información suficiente respecto al VIH. Pero en esa época, ¿cuál fue las principales dificultades que de repente sintió que tenía la comunidad respecto a recibir información del VIH? Yo pienso que era la poca experiencia en cuanto, aunque suene redundante, a los experimentos que se tenían que hacer para poder detectar qué cosa podía neutralizar el virus, ¿no? Y qué cosa podía acicatearlo. Por ejemplo, las relaciones, muchas veces el que fungía como pasivo era el que tenía mayores posibilidades de contagiarse que el que fungía como activo. Entonces, todas esas cosas se fueron determinando en el tiempo y muchos jóvenes no eran proclives pues, a utilizar el preservativo, lamentablemente. Tan es así de que esto no solamente se confiere al mundo gay, sino se comienza a esparcir a nivel heterosexual también. Es así, fue una realidad, porque ya pasó de ser, pues como decían, una enfermedad de cabros a una enfermedad de toda la persona. Claro, y hasta que llegue la intervención del Estado, muchos años después todavía, justamente con la organización de colectivos, organizaciones, activistas independientes también. Ahí entiendo también que ustedes, o bueno, el Perseo o los espacios que estás tú abriendo, fueron importantes también en el hecho de poder informarnos, Difusión, ¿no? ¿no? Informarnos, difundir, o sea,
las noticias más recientes que venían de Estados Fuera. Unidos, supongo. Sí, mira, Ahí por ahí me comentaron que había una revista que Había una articularon con anécdota el con cierta mall por ahí persona. también, ¿no? Ahí nació el mall también en el 82. 82, claro. Entonces por ahí de repente nos cuentas un poco esa historia. Mira, Para que sepa. el movimiento a nivel de distintas organizaciones fue muy encomiable porque muchas veces no tenían un apoyo sustantivo económico, pero sin embargo estaban imbuidos en esta lucha. Y bueno, no habían tantos locales gays, pero particularmente los que yo he manejado siempre hemos sido muy proclives a abrir las puertas de par en par para ayudar a Muy la visibles comunidad. también, ¿no? O sea, no era algo clandestino como suele No, verse por no, 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 acá de no. repente. Mira, Eso me sorprende un poco, ¿no? En este país han habido épocas en que las garantías se suspenden, ¿no? Como ahora creo que en ciertos sectores está suspendida las garantías, y eso me parece encomiable, por ejemplo, dada la coyuntura actual que hay tanta criminalidad, y hay sectores donde están ya detectadas los focos principales de esta criminalidad. En aquella época también por X o Y circunstancias se daba esto de la suspensión de garantías, pero en general, mira, yo sé que la gente habla mal del Poder Judicial, lo que ustedes quieran, pero el Poder Judicial nuestro debería de ser ejemplo para muchos países. ¿Por qué te digo esto? Yo siempre he sido muy proclive a ver en YouTube todo lo que sucede políticamente en el mundo, porque para mí Igual todo o sea, nos afecta directamente. la política para mí es la telenovela que nunca vi. Porque no necesito un mejor argumentista que un político. Entonces tú ves todo lo que sucede en el mundo y un día prendo el YouTube y veo un analista mexicano y grita, ¡qué envidia, qué envidia, qué envidia! Arranca así su programa. Había una serie de ponentes ahí. ¡Qué envidia lo que hacen nuestros hermanos peruanos! 5 presidentes en la cárcel. ¡Qué envidia, señores! ¿Sí o no es envidia esto? Le dice a los ponentes. Todos mueven la cabeza. Díganme ustedes, un alcalde, un gobernador, un presidente que vamos a pensar, mexicano en la cárcel. ¡Qué envidia, señores! Y por eso digo, puede ser que hayan falencias, pero Hasta ahora. mucha gente dice, ¡ay, qué vergüenza! No, qué vergüenza no. ¿Qué ejemplo que da el Poder Judicial de meter estos sinvergüenzas a la cárcel? Eso es un pendón, no es un motivo de avergonzarse. Al contrario, yo lo veo desde esa óptica, no sé qué piensen ustedes, pero esa es mi óptica. Hablando de política, vamos a iniciar hablando de política porque usted está postulando por País para Todos a senador. ¿Cómo así llegó al partido? ¿Usted milita? ¿Lo invitaron? ¿Cómo así está Bueno, postulando al Senado? Cuéntenos a ¿Cómo, detalle. cómo cambias del rubro del espectáculo a la política? A la Esa política. transición, esa mira, transición. como te repito, a mí siempre me ha gustado y me ha interesado la política. La he abyectado porque en muchas instancias, lamentablemente, vemos pues los congresos que tenemos y los Una presidentes vergüenza. que han Una pasado, vergüenza. llegan nada más que para aprovecharse del puesto. Acá no hay... Es que la corrupción está muy instalada en todos los Mira, ámbitos de se política. corrompe el que tiene mala entraña. Si tú eres un hombre, ahí tenemos un Pepe Mujica en Uruguay. Tenemos un Fernando Belaúnde Terry en Perú. Qué distante parecieran esas épocas. Y en ese trayecto después de Ramón Castilla y Fernando Belaúnde Terry, ¿qué otro presidente hay del cual tengamos que sentirnos completamente orgullosos? Todos tienen su cochinadita o su cochinadaza. Por eso están metidos adentro. De por sí hemos tenido un congreso también que ha hecho
normativa bien cuestionable, ¿no? Y claro, hay muchas personas que creo que están empezando a involucrarse más en política porque, oye, estoy viendo todo esto, no, quiero involucrarme, quiero hacer algo yo también, ¿no? O sea, de ahí ha partido también su iniciativa. Mira, yo conozco a Carlos Álvarez a través del mundo artístico. Carlos siempre me ha parecido un gran artista, un gran comediante, pero por encima de eso un gran ser humano, con unos valores muy, pero muy sólidos. Hay gentes que en el mundo transitamos y no nos va a corromper ni poca, ni mediana, ni gran plata. Porque cuando tú tienes una vocación de servicio, desde tu trinchera, porque yo soy una persona que he sido empresario durante 45 años, tengo aproximadamente 55 años más, 45 más 10, 55 años, sí, trabajando como empleado y después como empresario. Y a través de todo ese tiempo siempre he tratado de ser, y he sido solidario con la gente. Como pareciera pues un autobombo, pero yo nunca he tenido un juicio. Nunca me han demandado. Y he tenido muchos empleados. He sido un emprendedor mediano, pero siempre he procurado de cumplir con mis obligaciones. Esa ha sido mi religión, mi mejor religión. Y el trato para con tus empleados, porque al final de cuentas tus empleados son la imagen de tu empresa. Ellos son los que sacan la cara por ti. Pero ahora, cómo transmitirle eso al electorado? Pues? ¿Cómo vuelve a confiar justo en este panorama tan quebrajado que tenemos? ¿No? ¿Cómo le haces entender a la gente? Y no solamente a la comunidad, porque no estamos Claro, hablando solamente para nuestra comunidad, sino por en supuesto. general. ¿Cómo hacerles confiar a la gente en ti, en tu partido, en Carlos Álvarez? Mira, como dice Carlos, es prioritario que la gente se tome la molestia de entrar a revisar la hoja de vida de la persona que te pareciera interesante votar por ella. Porque todo está, te metes a Sentinel, te metes a la SUNAT, te metes a Agregas el Infocor, nombre y ya sale una noticia. y ahí sale. Mm. Es decir, eres cabecero, si le pegas a tu mujer. Y hay partidos ahí encabezando como la mayor parte de su... Así es. Es proletariado. Sí. Entonces, esa es una de las razones por la cual me entusiasmé acompañar a Carlos en esta gesta, porque pienso que él tiene una gran vocación de servicio, tiene un magnífico equipo, ha juntado gente proba, honesta, y que hablan y transitan por el mismo sendero que él, ¿no? Respecto, bueno, nosotros somos el MOL y nosotros somos el Movimiento Homosexual de Lima, y de todas maneras vamos a tocar algunas preguntas respecto a la comunidad. Sí, claro. Por su parte, ¿cuál es tu postura respecto a temas como, por ejemplo, el matrimonio igualitario, o de repente está más a favor de la unión civil? ¿Cuál es su postura respecto a este tema? ¿O cómo se traduce también ahí como para agregar dentro de la agenda de su partido? De repente no está Mira, visible. está absolutamente visible porque Los menciona. al congregarme Carlos a mí, él consideraba de que yo tenía algún ascendiente sobre el público gay, ¿no? Por mi trayectoria y Obviamente, por una por figura muy relevante. por la conducta habida a través de todo ese tiempo, ¿no? Y entonces él es un tipo, y todo su equipo, ¿ah? Porque he conversado con todos los que están aspirando para diputados y tal, y cuando me hacen la presentación a mí, cuando hace la presentación de su equipo de gobierno, él habla de mí y me presenta a Mario Carosi representando al público LGTB Ah, bien, y bien, para bien, defender te menciona. los derechos Tú LGTB. también denuncias, o sea, no es que necesariamente tengamos que tener la etiqueta de gay todo el tiempo, pero hablando desde esa experiencia, tú que la vives, ¿no? Las 24 horas, pero que también sea visible en tu partido, Sí, y necesario como te también. digo, he conversado con los que están, porque bajo la posibilidad de ser elegido como senador, estoy con el número 14 para el Senado Nacional, eh, es importantísimo tener una buena cantidad de diputados, porque los diputados son los que proponen las leyes.
y los senadores son los que la aceptan, la corrigen o no la aceptan. Entonces, es muy importante que a la hora de votar por País para Todos y para Carlos Álvarez, también voten por la gente del Senado. Pero primero analicen sus hojas de vida. Claro, Eso es fundamental, porque no podemos votar pues, por un tipo que le pega a la mujer o que no le pasa la mensualidad a los hijos o que debe la renta 6 meses. Eso ya te marca una pauta de qué persona es esa que está postulando. Sobre todo que ahora nos falta ver personas que tengan vocación de servicio a la sociedad, ¿no? A los ciudadanos, a la población. En Es general, para servirse, literalmente hemos visto varios congresistas que han entrado con un discurso y básicamente ha sido como para servirse. lamentable, lamentable porque hay mucha gente que piensa que la política o el ascender a un cargo de estos es para negocio. Pues que hay alcaldes que hacen una estatua al Priapo, ¿no? Está bien que hagan una, puede ser un atractivo turístico, pero no vas a hacer pues media docena de cosas así. O que te hagas un palacio municipal y no tienes una posta decente para atender a la gente pobre. O sea, ese orden prioridades. sí, ese orden está completamente alterado. Regresando a la pregunta inicial, Sí, para tenerlo claro, dado que en algún contexto, no sé si por iniciativa de repente de su partido o de otro partido, ¿hay alguna ley a favor del matrimonio igualitario o usted la apoyaría? esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón y la más controversial de todas, sobre todo tratándose del público Porque nos LGTB. queremos casar. O al menos tener la opción de casarnos también, como cualquier ciudadano peruano. Mira, hay dos posibilidades. La del matrimonio y la de la opción legal igualitaria. Ya se presentaron dos posibilidades a cargo de Carlos Brus y Marta Moyano y la rechazaron de plano. Y el año 2024, el congresista Cabero, no, es con Marta Chávez, Carlos Brus con Marta Chávez, me estoy confundiendo. Y en el 2024, el congresista Cabero con Marta Moyano presentan la de la Unión Unión Civil. Civil. Entonces, y esa fue aceptada por la Comisión de Constitución. O sea, ya es un paso, es un avance. Hay muchos países que tienen el matrimonio igualitario, cual es Argentina, Chile, hasta Cuba. Imagínate Cuba, bueno, teniendo pues a Raúl Castro y a su hija que son LGTB escondidos detrás de la máscara y del uniforme. Pero son pues gente que ha aceptado la unión, el matrimonio igualitario. Entonces, pienso yo que es mucho más viable, dada la coyuntura sobre todo religiosa, entre comillas. Porque, repito, hay gente que de repente se porta como el diablo en su vida diaria, pero se golpean el pecho en la iglesia los domingos, ¿no? Y dicen, no, ¿cómo se van a casar esta gente? Que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pienso que hay más posibilidades por la unión civil. Pienso. Pragmáticamente, ¿no? Que al final de cuentas tú tienes la posibilidad de heredar, si tu pareja lo desea así. Claro, eso es lo fundamental, ¿no? Lo que se busca al menos, ¿no? Poder tener Tener derechos. de herencia, de derechos. patrimonio. Si tú te enfermas, De parentesco. y como ya saben que estás en las últimas y tu familia dice, no, este es el lunar de la familia, y te meten pues a un hospicio. Y ha pasado Ah. con lo del coronavirus también. Y tú tienes los recursos y tu pareja tiene los derechos por la unión civil, te dará pues un trámite decente para que vivas tus últimos días, ¿no? Yo creo que eso es lo más positivo y lo más viable. Ideal sería lo otro, pero estamos en esta coyuntura, pues. Entonces, por lo que entiendo, usted ve más que puede haber más consenso para la unión Pienso civil. que sí, en la medida que en la Cámara de Diputados puedan mover esto, que sí. Carlos llega
a la presidencia, particularmente yo voy a insistir en que la gente de la Cámara de Diputados insista en eso. ¿Qué otras leyes, aparte del matrimonio o la unión civil, concernientes a nuestra comunidad, de repente por ahí están nombradas en la agenda de su partido o impulsarían en todo caso en esta etapa de gobierno? Yo pienso que las grandes minorías, sobre todo las minorías LGTB, las minorías raciales, los que no tienen la posibilidad de acceder pues a un sueldo siquiera mediano, debieran tener la asistencia del Estado en todos los estamentos. Educación, salud, que es lo prioritario. No puedes concebir pues ver un señor mayor en las esquinas que con las justas puede caminar con su cajita de golosinas tocándote la luna del carro. Eso es una injusticia total. Hay cantidad de personas que no es que no hayan trabajado, no han tenido un trabajo formal, no han podido acceder a un fondo de pensiones, no han podido aportar y llegan a su vejez y literalmente tienen que seguir trabajando porque no tienen ningún fondo ni nada. Y las vemos vendiendo, las vemos recurseándose como sea ya una edad ya muy adulta, ¿no? Quizás eso es lo que me estaba comentando. Y Bien. ahí abrió una especie de tipo pensión 65, algo así, ¿es lo que entiendo? Algo así. Reformar los FP, la AFP. Yo te voy a hacer una confidencia. Yo soy una persona que recibo una jubilación. Yo me jubilé a los 65 años. ¿Cuántos años tienes ahora? Yo tengo 76 años. Así es. Soy posguerra en 1949. Soltero, divorciado. Ya te va a pedir el número. Soltero y feliz. Oye, ya saben, ya saben. Te voy a dar una confidencia muy personal. Me jubilé a los 65 años, tengo 45 años como empresario, 10 años de haber trabajado acá en Perú y en el extranjero, y recibí una pensión en el año, cuando yo tenía 70 años más o menos, o un poquito más, de 350 soles. ¿Qué es lo que percibo en ese momento? Si yo no hubiera sido un hombre previsorio, que no me he dado pues la francachela y la gran vida, y he guardado pan para estos años, estaría con mi cajita de chicles probablemente en las esquinas tocando la luna de los carros. Porque esas son cosas que tienen que corregirse. Claro, es absurdo. Desde el Estado, Después de haber cotizado, yo te diría miles o millones, recibir una pensión de 350 soles. No alcanza para nada. Imagina. Pero así son las leyes o las disposiciones que tienen forzosamente que corregirse. Y Claro. ahí para todos te ofrece esa posibilidad con una persona que no está contaminada y su equipo tampoco, Carlos Álvarez. Marca las carreteras. Las carreteras. El número 14, por usted puede votar todo el Perú. Bueno, Lima Metropolitana, creo, ¿no? No, estoy para el Senado Nacional con el número 14, de tener la posibilidad de tener el voto de ustedes, mis amigos LGTB, y de los que me conocen o que pueden pedir alguna referencia mía o pueden chequear mi hoja de vida, sabrán que les estoy hablando con la verdad. Y mi promesa tiene que cumplirse. Servicio para todos, abrazo para toda la población y las grandes mayorías y las grandes minorías también. Bueno, un aplauso para Mario Carossi, que ha venido, ha sido un honor tenerlo hoy presente en el Molcast, un podcast fuera del closet. Y a ver, vamos a ver una última pregunta. Bueno, acá tenemos el número 14. Entiendo que Senado Nacional puede marcar todo el Perú. Sí. Todo el Perú puede votar por ti. Ponle ahí. Acá. Aquí. Ahí sale. El número 14 en el País Senado, para todos. País para todos, para el Senado Nacional. Así es. Sí. Y hemos hablado bastante del tema de la comunidad, por ahí hemos tocado uno que otro tema, pero de repente una última propuesta de
puede ser de cualquier tema, que de repente quieras comunicar uno específico, una Mira, ley. hay algo que a mí me impresionó mucho, ya lo he comentado en otros posts, pero quiero repetirlo. La salud en nuestro país es muy importante. Eh, Carlos fue invitado a Panamá para observar la salud en Panamá. Panamá es un país que tiene 4 millones de habitantes. Los que cotizan, así como en el Seguro Social acá, son 600.000. Perú tiene 30 millones o más de habitantes. Los que cotizamos, bueno, yo ya no cotizo porque yo soy jubilado y recibo mi opípero sueldo, los que cotizamos somos 15 millones. Entonces, ellos tienen una ciudad que se llama la Ciudad de la Salud. Es como si tuvieran en un área determinada 5 edificios rebagliantes. 5. Pediatría, psicología, urología, todas las especialidades. Con lo último de la tecnología para la salud. Y no solamente eso, tienen un edificio que funge como un hotel 4 o 5 estrellas, donde los niños que son atendidos en pediatría y los padres que vienen de provincias se alojan, tienen alojamiento gratuito y comida. Compáralo con la situación que se da en la puerta del Hospital del Niño, donde los padres provincianos están en sus covachas, a la intemperie, tratados prácticamente como animales. Eso no puede seguir. Y Carlos tiene la intención de hacer en 5 departamentos de Lima, perdón, del Perú, 5 ciudades de la salud. Eso sería fabuloso. Fabuloso. Es una propuesta fantástica. Fantástica. Bueno, una iniciativa para el tema de salud respecto a País para Todos. Bueno, vamos a... Yo tengo Sí, ¿quieres hacer una así consulta? ¿cómo vamos con el tiempo? Sí, ya creo que estamos cerrando, pero sí. Aprovechando que estamos en el mall y por ahí también hemos sido señalados como izquierdistas y todas estas vainas, que somos terrucos, que apoyamos estas cosas y que no sé qué, y rojos. Y el discurso... Estamos rojos, sí, pero el no discurso... rojos. Sí, la personalidad también. Mario también. Pero, no sé, Por si acaso. desde tu experiencia o cómo tú te identificas como integrando el partido en el que tú estás, ¿qué podrías comentar al respecto de estas posturas antiizquierdistas, digamos? No, mira, en principio Carlos es de centro. Ujú. Yo soy un hombre pragmático, al igual que él, y yo he tenido la suerte de vivir en Venezuela en la época que Venezuela era pues el dorado de Latinoamérica. Sé cómo está ahora, todos lo sabemos. He tenido la suerte de estar en Cuba 5 veces. Sé cómo es Cuba, sé cómo es Estados Unidos. Conozco toda América porque he tenido la felicidad de poder viajar y observar las distintas calidades, las distintas eh, orientaciones habidas. Mire el caso argentino, con Milei. Después de 20 años de gobierno socialista con los Kirchner, y con la señora esta demente, la Cristina Fernández. Milei no puede arreglar la inflación, no puede arreglar la economía porque la valla que le han dejado es muy alta. El asistencialismo excesivo, ese es el cáncer de los pueblos. Es por eso que la economía de España también está golpeada, porque el socialista te da la prebenda, la cutra, ¿no? Agarra tu tarrito de leche, como alguien en el norte que compra los votos así, y no ese es el camino. Porque el ser humano tiene que trabajar, tiene que ganarse la plata con el sudor de su frente. Haz asistencialismo con el viejo, con el niño delante, que papá y mamá no tienen los recursos.
pero no estés dándole pues facilismo. Mira, Milei ha tenido que cerrar la frontera con Bolivia porque todos los alimentos y las cosas subsidiadas que tenían en Argentina pasaban los bolivianos, compraban las cosas a un precio, ponte a 10 y se iban a Bolivia y lo vendían a 20. Y en Bolivia todavía era barato con respecto a los precios de ahí. Petro se quejaba porque le han suspendido a 30.000 colombianos que estudiaban gratis en las universidades de Colombia. ¡Qué injusticia! ¿Y por qué no se van a estudiar a su país? Se iban ahí porque le daban la educación gratis. O sea, para que lo hagas para tu pueblo, perfecto. Pero no estés dando pues estos regalos a cualquiera. Y en Cuba, ¿hay tiempo? Sí, Te cuento una anécdota. En uno de mis viajes a Cuba, casi siempre estaba en La Habana, unos días y otros días me iba a Varadero, a un hotel determinado, no voy a decir el nombre porque voy a hacer que mi amiga la meta presa. Y conozco a la gerenta de relaciones públicas de ese resort, una señora que tendría 50 y tantos años, cubana, muy guapa, alta, y entonces se hizo amiga mía, porque como he viajado varias veces a Cuba, entonces un día caminando, conversando, era casi de mi tamaño la mujer, ¿no? Alta, me agarra el brazo y me dice, Mario, quiero hacerle una pregunta personal. Sí, le digo, fulanita, no voy a decir el nombre. Y ella me dice, ¿en Perú usted come carne? Oh, bueno. También. Ahí se Yo llega. te juro que sentí un estupor, yo no sabía si reírme, me puse serio y le dije, Margarita, en mi país, tú puedes comer carne. ¿Y cuántas veces al mes? Me dice. No, le digo, pero si tú quieres comer carne, las 3 comidas comes carne. Y desde el más pobre hasta el más rico tiene acceso a cualquier tipo de carne, en la medida que tú trabajes. Así me dice. Era una fantasía para ella. Dada la realidad de esa dictadura socialista que está apoltronada ahí casi 70 años, envileciendo y empobreciendo a su pobre pueblo. Porque de repente ves, dentro de tanto carro viejo de los años 40, 50, ves un Audi. ¿Y cómo un cubano se va a comprar un Audi? Ellos son de la cúpula, pues. Por Es ahí así. podemos tener como opiniones por ahí distantes, pero tampoco avalando este discurso de el pobre es pobre porque quiere tampoco, ¿no? Porque, o sea, hay toda una violencia estructural que viene Sí, desde el claro. Estado que nos mantiene en condiciones muy paupérrimas, incluso tiene que ver con la educación que uno, y hasta la nutrición, ¿no? Que no podemos acceder dignamente, y eso garantiza también que podamos también formarnos en nuestras etapas previas, en nuestro desarrollo. Yo respeto todas las posiciones, Ujú. pero yo te hablo en función de la experiencia vivida. Yo he vivido acá 2 gobiernos pseudo socialistas, porque es una excusa ponerse el rótulo de socialista para medrar, para putrear, para robar. Sí, He vivido totalmente. 12 años del gobierno del Velascato y he vivido los 5 primeros años del gobierno de García, que fue otro desastre. El García primero. El García primero que hubo acabó en hiperinflación, etc. Desastroso. Sí. Desastroso. 5.000% anual de inflación. Yo tenía el Palas Atenea en esa época, felizmente que no eliminaron a los cambistas. Terminaba la función, yo agarraba los intis y me iba corriendo del cambista a cambiarlo, porque a la mañana siguiente ya se había devaluado el... Así vivíamos. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Así vivíamos. Abrías el caño en una época de agua potable y salía desagüe. Sí. Entonces,
tú ves lo que ha sucedido acá, tú ves mira, China, Rusia, son dictaduras, pero han abierto, tienen libre mercado, por eso que han crecido lo que han crecido. O sea, acá queda los dinosaurios son Cuba, Corea del Norte, Nicaragua, y paro de contar, felizmente. Ojalá que Venezuela se arregle pronto. Difícil tarea, difícil tarea, bien difícil, van a tener que pasar muchos años. Bueno, pero acá tu labor y la labor de todos los candidatos es poder también sacarnos acá a Perú de esta crisis que continuamos, ¿no? Institucional de alguna forma, ¿no? Sí. 40 años de dictadura prácticamente, ¿no? Yo pienso que acá en Perú hay hay dos caminos. Bueno, esta es la carretera que van a... O lo más ideal que se lograría en estos 5 años. ¿Tú crees que podamos alcanzar algo? se puede. Si no para la comunidad, al menos para el bien común de todos los ciudadanos. Es que tiene que ser. Tiene que ser. Acá no pueden haber egoísmos. Como dice Carlos Álvarez, si viene una idea de la izquierda y es buena, la rescatamos, Totalmente. la usamos. Si viene una de la derecha y es buena, la implementamos. ¿Por qué negarse? Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Como yo dije en un podcast la vez pasada, García inicia el tren eléctrico. Pasaron 25 años y si García no vuelve a acceder a la presidencia, hasta ahorita estarían ahí los pilotes y no habría tren. Por la mezquindad, pues. Como todo en la vida, lamentablemente. Y en el ámbito político, pues. Hay que sacudirnos de ese ADN. Sí, verdaderamente. Otra pandemia. Es la labor complicada que les está tocando a ustedes, pues, ¿no? Como precandidatos. Con mucho amor, con mucho cariño, si País para Todos, el que habla, Mario Carosi, con el número 14 para el Senado Nacional y Carlos Álvarez para la presidencia, vamos a cumplir. Bueno, ahora sí. Pero sé que estaba interesante la conversación. Ha sido un honor tener a Mario Carosi. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por venir a este espacio. Bueno, ahora decir, uy, solo entrevista a candidatos de izquierda y tal. Sí, No, pero vamos a morado, es muy importante también poder conocernos. Y, o sea, no es que no podamos ni siquiera cegarnos en estas ideas de tú eres rojo, tú eres rojo. No, o sea, es muy importante, como tú dices, conciliar. si es que hay una buena idea y se puede trabajar, hasta Sí. se puede concertar, y esto Totalmente. depende, venga de quien venga, esto va a funcionar para todos, es algo que se tiene que implementar, porque esto es algo que... Para que crezca el país. Exacto, ¿no? Además, Porque la el país- democracia incluye a los LGBTIQ+. El país no solo son unos cuantos, ¿no? Y, Pero ahí y somos todos. y en la Somos diversidad todos. también, somos todos. La diversidad también está incluida en la democracia. Ujú. Si puedes poner las redes, un ratito para invitar a Ahí, ¿no? Para que nos sigan, El sigan. primerito, ahí está, Ahí está. ahora sí. Ahí tenemos nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, en TikTok también, en X. Opiniones. Que nos caigan opiniones del programa. Claro, El sí, nuevo comenten, fondo, el nuevo que manden. el nuevo fondo que hemos hecho. El nuevo fondo, claro, exacto. Que ahora se está moviendo, que ya no está rojo. Ay, y bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a Mario Carosi que ha venido, a Piero, si quiere dar algún cierre. Ábrelo, así para los tres, para ¿Cómo te despedir. gusta mi Nada, muchas gracias. Muchas gracias a De ustedes. nuevo, Bravo. agradecer a Mario por su tiempo, Bravo. por Gracias. acompañarnos. Esperamos que no sea la última vez. Por ahí, Encantado de estar acá con ustedes. por Muchas ahí gracias. te vamos a invitar a la próxima. Tenemos muchos eventos también, no se pierdan de nada. Síganos en Los nuestras conversatorios redes. del próximo Seguiremos viernes. con los conversatorios sobre debates políticos, ¿no? Tenemos como invitadas Con Susana Susana Chávez. Susana Chávez, nos va a estar acompañando. Lucero Toledo. Lucero Toledo en el local de la Coordinadora de Derechos Humanos que está en Lince el próximo viernes, ¿no? Desde Está las 6. publicando en las redes sociales. Sí, síganos para que no se pierdan de nada y nos vemos en el próximo episodio del Molcast. Mañana estamos desde a las 7 sale el episodio. Los lunes a las 7 de la noche se Los publica. lunes a las 7 por YouTube. Sí. Hasta Gracias. luego. Adiós.